La existencia es un panorama tan amplio y bien estructurado que no hay una sola experiencia que no tenga cobertura y regulación de leyes universales. Bienvenido de vuelta a Conciencia Mística. El principio hermético nos enseña que, como es arriba, es abajo. Una misma serie de patrones determina el orden por el que las cosas se manifiestan y funcionan en el mundo sensible, y también más allá de nuestros sentidos físicos. Hablemos de Platón, quien nos presentó el concepto del mundo de las ideas como una dimensión en la que todas las cosas de nuestro mundo físico ya tienen preexistencia en la forma de esencias puras, perfectas y eternas, que inspiran la constitución del plano material, el cual es cambiante e imperfecto. Por ejemplo, más allá de todos los caballos particulares que existen en la Tierra, prevalece la forma o idea de lo que reconocemos por caballo, que encapsula la esencia de lo que significa ser caballo. Esta forma no cambia aunque los caballos particulares nazcan, cambien y mueran. De cierta manera, en la relación que une al lenguaje, la conciencia y lo que se concibe como realidad, se expresa una ramificación de posibilidades ilimitadas que son dirigidas por la coreografía entre la permanencia constante de las nociones y la expresión material de estas. El hombre no es diferente de una planta, una roca o alguna otra especie animal, si logramos contemplar que todos atravesamos etapas para llegar a ser lo que somos, aunque la naturaleza de las cosas en sí misma sea compleja y al final del camino solo quede energía. Para una hormiga, nosotros somos gigantes, pero las aves que vuelan a grandes alturas nos perciben como hormigas, y el planeta se convierte en menos que una mota de polvo dentro del vasto cosmos. Mientras algunos países sufren tensiones bélicas milenarias, a nivel microscópico se libran batallas sin fin entre microorganismos que dictan la estabilidad de los seres vivos a grandes escalas, razón por la que nos conviene que nuestro sistema inmunológico sea más fuerte que un virus. Los asteroides colisionan entre sí en el espacio sideral, como si Cupido los hubiera predestinado a encontrarse, al igual que las gotas de agua cuando llueve sobre una montaña, erosionan el terreno mientras hacen crecer una hermosa vegetación. Estas son algunas referencias de fractales, es decir, estructuras y patrones familiares que se repiten en diferentes ámbitos y escalas. ¿No es acaso maravilloso? Ahora pongamos sobre la mesa el asunto del alma, que no se libraría de ser tan inmensa como la cantidad de átomos que componen el universo. Si consideramos que la realidad es una construcción que se da desde el interior hacia el exterior, del mismo modo que el nacimiento de los seres vivos, el crecimiento de las plantas, las erupciones volcánicas y el desarrollo emocional de los humanos, podemos decir que todo lo que vemos es una serie de proyecciones internas, reflejos de reinos y dominios dentro de la mente que moldean el mundo. Desde esta perspectiva, asumimos que todas las cosas materiales están hechas de una misma sustancia que las vincula en un sistema recursivo de eventos infinitos de transformación, sistema en el que se cumpliría otro principio hermético: todo es mente. Esto nos conduce a plantear que los pensamientos de los individuos en general están fluyendo en una red compartida de información, lo cual explicaría el fenómeno de la intuición,
con la que se llega a saber la verdad de muchos misterios posteriormente confirmables, sin siquiera haber tenido evidencia de estos. También que las cosas densas son solo una simulación de las sutiles, y la materia obedece a los pensamientos como el agua al frío y el calor. De hecho, es en sí mismo interesante cómo la mente, algo que no se puede encontrar al abrir un cráneo y cuya naturaleza los científicos y los filósofos no terminan de comprender, es capaz de controlar un cuerpo tan pesado. Entonces, si toda tu vida es mental, eso significa que el control absoluto lo tienes dentro de ti. El triunfo con el que prospera una flor en un suelo infértil está directamente enlazado a la capacidad de sobresalir en la vida, independientemente de las circunstancias. No es el terreno el que da la victoria, sino el principio que impulsa a la flor a prosperar en un medio hostil. Así, el progreso de los humanos no está delimitado por sus adversidades, sino por el principio de que todo se origina en la mente. Deepak Chopra dijo: todo aquello que experimentamos como realidad material nace en un reino invisible más allá del espacio y del tiempo, un reino consistente en energía e información, según nos ha sido revelado por la ciencia. En dicho reino, nuestra alma es tan completa como un rompecabezas armado. Sin embargo, es cuando pasamos de ser ideas y energía a materia, donde el rompecabezas se desordena, y a este desorden llamamos vida, cuyo sentido radica en descubrir cada pieza y ponerla de vuelta en su lugar para alcanzar una comprensión perfecta de la realidad. Los fractales de la existencia dan testimonio de que no somos puntos estáticos desconectados del tiempo. Por el contrario, somos como un cuadro de Van Gogh pintándose a sí mismo ininterrumpidamente con su característico silencio, virtuoso y enigmático silencio con el que los años transcurren, al igual que las escenas del lienzo, en el cual no paramos de pintar ni aún luego de morir. Vivimos en un caleidoscopio que está reproduciendo la película de nuestra conciencia a través de un concierto de colores y sonidos que juzgamos como espectadores sin saber que también somos los creadores. Los bucles y las sincronicidades de este espejismo por el que viajan las almas son tan fascinantes que respaldan la visión de que la vida es un boomerang y todo aquello que damos al universo, eso mismo recibiremos tarde o temprano. A cada cosa y criatura eventualmente le llega su hora de cruzar la misma carretera en un lugar diferente. Siendo el mundo exterior un reflejo de lo que hay dentro de nosotros, aceptar la totalidad de las experiencias sin enojo es la actitud sabia que hace posible reorganizar la narrativa de nuestra vida y nos permite participar de las cosas buenas, reclamando la felicidad que siempre fue propia de nosotros. Podemos ser tan fructíferos como un árbol de jugosas manzanas, fluir como el agua del río a la que no le importan los obstáculos que se presenten en el camino, y brillar como el sol, que no discrimina y hace posible la vida. Déjame saber qué piensas en los comentarios. Un saludo para todos.